sea, vendedor es un oficio que desafortunadamente está muy devaluado. Creo que hay como una connotación negativa que ojalá que la quitemos, porque la verdad es que todos necesitamos ser buenos vendedores. Si hoy el recurso más valioso que tenemos todos es el tiempo, se me hace una falta de respeto llegar con un cliente sin haber investigado lo mínimo que podrías haber hecho sobre él. Quiero que acabando la junta, la persona con la que estuve diga, qué pérdida de tiempo, o quiero que diga, mira, qué buena onda, o sea, aprendí esto, entendí esto. Nuestra invitada de hoy no necesita presentación, la ven en televisión, la han conocido seguramente por muchos frentes, si la siguen en sus podcasts, así que no voy a hablar mucho sobre Carla Berman, solamente aprovechar mucho sus conversaciones, sus experiencias y tratar de sacar un mensaje final que podría vender, innovar y crecer. Así que los invito a que se queden, que nos acompañen, que lo van a disfrutar mucho. Hola a todos y todas, mi nombre es Oscar Banda, soy el director general y vicepresidente de AT&T para el negocio empresarial. Esto es Aprender para Emprender y bueno, bienvenida Carla. Muchísimas gracias, Oscar. Estoy bien contenta de estar aquí con usted. Qué bueno, muchísimas gracias por aceptar. No hace falta presentarte, pero contaremos un poquito ahorita lo conversábamos en la previa, desde reportera, reporteando para Whisky Lucan, que debe ser bien aburrido, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sabes qué no? ¿No? Ah, bueno. Yo creo que ahí, esto fue un trabajo como de universitaria, pero a mí me ayudó muchísimo a muchas cosas. Primero, reportear es fantástico, ¿no? O sea, te abre la curiosidad, te ayuda a hacer buenas preguntas, a escuchar a gente, a hacer relaciones, a abrir puertas. Y digo, me imagino que si a los 35 años sigas reporteando en Whisky Lucan, igual y es un poco aburrido, pero yo tenía 19 años, conocí muy bien el municipio donde vivo, entendí cómo funciona un cabildo y un bando municipal y unos regidores, que creo que es algo que es increíble que no sabemos. O sea, y el municipio es la unidad más básica de nuestro país. Y la verdad es que nadie sabemos cómo funciona, ni nos enseñan, y creo que es bien importante. Entonces, no, fue muy interesante. ¿Y luego qué vino? Yo seguí estudiando, yo estudié ingeniería industrial, yo seguí estudiando. Mi mamá es periodista y mi papá es ingeniero, entonces como que siempre tenía una patita en cada una de sus profesiones. Tuve varios trabajos durante la universidad, la verdad es que el único que sigo poniendo en mi currículum es el de reportera de Reforma, porque sí fue muy formativo y muy importante para mí. Y después de eso, trabajé en McKinsey, una consultora, luego me fui a hacer un MBA. Luego trabajé muchos años en los medios digitales de Grupo Expansión. Luego trabajé muchos años en Google. Y luego dejé una carrera corporativa donde la verdad era muy feliz y era muy buena para irme al mundo de los startups. Me fui a un startup de inteligencia artificial que se llama Yalo, del cual sigo siendo accionista y buena amiga y cercana y porrista. Y después me fui al mundo del venture capital, ¿no? Me fui a SoftBank. Ya había tenido algunas cositas que ver con venture capital. Y después dejé un poco el mundo donde trabajaba para alguien más y empecé a trabajar para mí misma con muchos experimentos, algunos de los cuales han salido muy bien, ¿no? Como el podcast que tengo en White Paper con René Lankenau, algunos de los cuales pues no salieron tan bien. Fui profesora en una preparatoria, me encantó ser profesora, odié a los niños de preparatoria. Enseña. O sea, los amo sin control, pero entiendo y me acordé de que cuando uno va en tercero de prepa, en el último semestre de la prepa y ya te aceptaron, ya sabes lo que vas a hacer, etcétera, por más que sea increíble la clase, tienes otras prioridades. Entonces, ¿Qué enseñabas ahí? Negocios y tecnología. Ok. Sí, me dieron carta abierta, me dijeron lo que tú quieras. Me divertía muchísimo, adoro a mis alumnos, me siguen escribiendo, pero sí me di cuenta que me gusta hacer cosas que sean como one to many, ¿no? O sea, donde pueda tener un impacto con muchísima más gente que con un salón de 15, 20 chavos preparatorianos, ¿no? Pues sí. Oye, ¿y cómo es un día? Después vamos a hablar de todos estos pasos que has dado por la vida tan multifacética, dar la vuelta a la isla, como comentábamos antes. ¿Cómo es tu día? Aparquemos por un segundo tus 5 hijas y todo lo que es la revolución en casa, que
Ya has contado que hay un Excel y hay mucha preparación con el trabajo de equipo con tu esposo. Pero ¿cómo estudia? ¿Cómo le das a la mente, al físico, al ejercicio, a la alimentación? ¿Cómo es? ¿Desde qué hora está Carla despierta? Mira, yo últimamente he pensado que, siempre pensaba que, ya sabes, esa pregunta de fiesta de si tuvieras un talento que no tienes, ¿cuál sería? Yo siempre decía cantar, porque me encanta cantar, pero no canto bien, entonces nunca me voy a parar en una fiesta a cantar o en un karaoke. Y últimamente, como en los últimos 7 meses, cambié. No, mi talento que no tengo, que de verdad me fascinaría tener, es despertarme temprano. Soy malísima para despertarme temprano y me encantaría decirte, me despierto diario a las 5:30 de la mañana. Tengo 2 amigos muy cercanos, Oso Traba y René Lankenau, que se despiertan a horas inhumanas. René más, pero Oso siempre me escribe a las 5:30 de la mañana. Y entonces cuando yo lo veo a las 7:40 con todavía la lagaña puesta así, digo, ay, o sea, estos ya llevan 2 horas de vida. Qué envidia, ¿no? No lo sé hacer. Y soy muy poco estructurada. Mi esposo dice que no soy funcional en el mundo normal. O sea, y lo que se refiere es como que soy mala haciendo rutinas, malísima. Soy malísima priorizando, aunque no parezca. No parece. Y soy dispersa. O sea, ayer me pasan cosas que luego me enojo con él porque le digo, me choca que me digas que no soy funcional. Porque claro que soy, tengo 5 hijas y tengo muchos trabajos, ñi. Y luego ayer llegué a un panel que tenía que hablar en el TEC de Monterrey y llegué al campus equivocado. No. Entonces, y estas cosas me pasan todo el tiempo. Entonces, la verdad soy bastante paciente conmigo misma. ¿Y qué hiciste? No, aparte yo me sentía, ya sabes, de esos días que dices, hoy Llego. estoy ganando. Entonces, el panel era 10:15, yo llegué 9:45, le escribo a la que era mi anfitriona, le digo, ya llegué, me dice, ¿quieres pasar al desayuno? Le dije, la verdad, estoy terminando una llamada, aparte está riquísimo el solecito, me voy a sentar a desayunar aquí en el solecito, baja por mí cuando me necesites. Perfecto, ¿dónde estás? Le digo, en la entrada del EGADE, ¿no? De la Escuela de Negocios del TEC. Estoy en el campus de Santa Fe. Uh-huh. Me dice, aquí no hay EGADE. Todavía yo, en mi infinita soberbia, pienso, de verdad que como hay gente que pasa diario enfrente del letrero y no ha visto que aquí se llama EGADE. Entonces le mando la foto, ¿no? Me dice, estás en el campus equivocado. Entonces reviso yo los WhatsApps y claro, ella sí me había dicho que en el campus Ciudad de México. Afortunadamente, como llegué media hora antes, pedí un Uber y me esperaron 10 minutos más tarde y llegué, ya sabes, toda así, desparramada, y pasó. Pero ese tipo de cosas me pasan todo el tiempo. Me acaba de pasar que me fui a otra dirección y he venido aquí 10 veces. O sea, sí, a veces sucede que por pensar que te la sabes, ya no haces el día correcto, ¿no? Exacto. Por eso mi Excel, del que hablo mucho de las niñas, que es un Excel que hizo mi esposo, pero yo lo sigo al pie de la letra, pues yo debería tener un Excel para mi vida, pero pues... Entonces, no tengo una rutina. Sí trato de hacer un par de cosas todos los días. Todos los días trato de estudiar algo. Uh-huh. Todos los días trato de caminar 10,000 pasos y lo traqueo con mucha disciplina y precisión y sé cuántos pasos me faltan. Por ejemplo, abril empecé muy, muy floja porque me enfermé, estuve un día en cama y entonces la maravilla de las matemáticas es que los promedios no mienten. Si un día haces 2,000 pasos, te tienes que recuperar mucho. Y entonces mi promedio mensual está como en 9,200. Entonces calculo cuántos tengo que hacer diario para llevarla a 10,000. Soy muy nerd en ese tipo de cosas. Entonces sí, trato de caminar, trato de estar mucho afuera, porque me doy cuenta que cuando estoy mucho sentada y mucho adentro, no funcionas tan bien. No me puedo concentrar. Uh-huh. Y de ahí en fuera, pues... Alimentación, hábitos de pésima. Ejercicio, lectura, esto en el momento de... Sí, leo muchísimas. Alimentación, o sea, no es que pésima, la verdad me gustan muchísimo las verduras, entonces eso me salva, pero ahorita me acabo de comer un chocolate, sí, o sea, no soy muy disciplinada en esas cosas. ¿Quién diría, no? No sé, a veces la gente tiene el estereotipo de si quieres ser de alta performance tienes que ser a lo oso. 5 de la mañana, meditar 15 minutos y luego pasar a esto y luego pasar a lo otro. Y, por ejemplo, hago cada año el reto de oso de Gana tu Mañana
Y este año me invitó a participar también como ponente y le decía yo, es que sabes que me siento como impostora porque yo no hay manera como de despertar a las 5 de la mañana. Y lo que él me decía es, no, pero es que gana tu mañana es, ¿qué vas a hacer la primera media hora que te despiertas? Si te despiertas a las 11, está bien, pero que la primera media hora sea no ver el celular, que eso sí trato. Y la otra cosa que trato de hacer es este libro de Atomic Habits, que me gusta, aunque creo que podía haber sido un ensayo, pero tiene una frase o un concepto que para mí fue muy importante, que era imaginarte cómo sería si, ¿no? Entonces, a veces sí pienso, ok, si yo fuera una persona muy productiva, ¿qué estaría haciendo ahorita? ¿No? Y eso me guía mucho, ¿no? No, pues ahorita no voy a meterme 40 minutos a Instagram, mejor, ¿no? Qué hueva, pero voy a revisar todos mis correos o voy a, ¿no? Sí. Oye, y hablando de características, yo soy un apasionado de las ventas. De hecho, cuando viajo en Sudamérica había un cartoncito que decía, o sea, en lugar de visa para cualquier país te piden que lleves un papelito nada más y entrabas. De Ecuador a Chile, de Perú a Brasil, lo que quieras. Y profesión, ocupación, yo ponía y pongo vendedor. ¡Qué Sí. maravilla! Y estoy orgulloso, pero también además me obligo a ser muy juicioso de no, tú no eres vendedor. Ese es un tomapedidos o eso es un vendedor de cebo de culebra o tal. Entonces, en esa línea de los vendedores. Te la Yo voy a siempre- copiar, ¿eh? Porque yo cuando me ponen en ocupación, nunca sé qué poner y siempre pongo ingeniera, porque eso estudia, aunque nunca, O sea, que existe del todo, digamos. pues digo, siento que la cabeza de la ingeniera no te la quita nadie, pero así de que yo haya estado analizando procesos, nunca lo he hecho. Pero ahora voy a poner, a partir de ahora, vendedor. Menor, qué bueno. Y entonces, siempre he escuchado, te he leído, te he visto decir, soy vendedora, soy muy buena vendedora, lo que sea. Pero ¿qué hay con todo el otro conjunto de competencias? Entonces tenemos una dinámica, vamos a decir así. Visto por Carla y luego visto por tus colegas y jefes. Si Buenísimo. tuvieras que decir, Carla, inversionista, luego la pones en el medio la que más te haga clic y luego la vas hablando, ¿sí? Carla, mamá, esposa, Carla, amiga, Carla, vendedora, ponemos por acá para no inducir, Carla, empleada, colaboradora, ejecutiva, board member, o sea, trabajando con Carla, la jefa líder de alguien, y Carla, la empresaria independiente emprendedora. No pusimos la Sharp, pero vamos. ¿Cómo te sientes poniendo estas palabras en orden? Ay, qué interesante. A ver, yo creo que yo siempre digo que yo soy una working mom, ¿no? Entonces creo que podría poner como, Tu centro sería Working Mom. working mom, ¿no? O sea, nada más que Aposté aquí al pondría equipo que work, esto iba a ser así. ¿no? Y pondría, sí, mamá, o sea, working mom, esposa bastante ahorita te digo una frase que le oí a Indra Nooyi. Hija también creo que es muy importante para mí. Y creo que de todos estos otros, creo que sí sería vendedora, ¿sabes? O sea, creo que mi superpoder, que siempre me preguntan, ¿cuál es tu superpoder? Con el tiempo me he dado cuenta que sí soy una muy buena vendedora, que quiero ser cada vez mejor vendedora, que quiero ayudar a otros a ser mejores vendedores. Y eso para mí es muy importante. Ser inversionista es ser una buena vendedora, porque o sea, ser inversionista de valor agregado. Si nada más vas a dar tu dinero, no necesitas, pero si necesitas vender valor agregado, darle a tus emprendedores, necesitas ser buena vendedora. Para ser una buena colaboradora ejecutiva, una buena empleada, en la mayoría de los roles necesitas ser buena vendedora. Para ser una empresaria independiente y una emprendedora, necesitas ser buena vendedora. Para ser una buena jefa o líder, necesitas ser una buena vendedora. Y amiga, yo creo que soy buena amiga, habría que preguntarle a mis amigas. No tengo muchas amigas, tengo las mismas amigas desde hace muchísimos años y las amo y las adoro, pero no me gustaría dedicarles más tiempo, ¿no? Y sobre esto de esposa, fíjate que el otro día le mandé a mi esposo, nosotros llevamos casados muchos años, somos novios desde que tenemos 16, y le mandé un videito que salió Indra Nooyi, la ex chairman de Pepsi, y que Indra decía que su esposo le decía, oye Indra, es que la verdad, me tienes muy abandonado, porque mira, en primer lugar está Pepsi, en segundo lugar está Pepsi, en tercer lugar está Pepsi, en cuarto lugar están tus hijas y tu mamá y tu... Y como en el lugar 10 de la lista estoy yo, ¿no?
Y entonces que ella le decía, lo voy a decir en inglés porque es muy chistoso, decía, bueno, lo puedes ver de dos maneras. You made the list, ¿no? O sea, estás en la lista. Y entonces lo mandé a mi esposo. Y digo, no, mi esposo es mi socio. Mi esposo es mi socio en la vida. Es un sticker de cara. No, ya sabe, perfecto. Pero es mi socio absolutamente. Creo que soy mejor socia que esposa para él. O sea, en la concepción tradicional de que es una esposa, ¿no? Pero somos muy buenos compañeros, somos muy buenos papás. Obviamente nos queremos muchísimo, pero sí en el día a día, pues está en la lista. No, y está en la lista, te voy a decir que yo, cada vez que te veo hablar de tu esposo con una admiración y con esa sonrisa genuina, yo estudié neuromarketing, entonces siempre me fijo en los rasgos faciales. Wow. Tu sonrisa, hablar de tu esposo, te levanta todos los signos de sonrisa genuina y de corazón. Entonces, qué felicidad me da. Y le choca que hable de él. ¿Así? Es que es muy tímido, no sé si es tímido, es muy introvertido y es cero, o sea, no tiene LinkedIn, no, o sea, no tiene redes sociales, ¿no? Entonces es una persona muy introvertida, ¿no? No, el perfil bajo. Sí, aparte que su trabajo Se no le puede requiere. Y habla de él. Oye, y hablas que a veces. ¿Y si esta presentación la hacemos, o estas tarjetas las hacemos con alguna persona que trabajó contigo, un colega o un empleado? ¿Qué pensarían en general? ¿La cambiarías? ¿Crees que te ven igual? No, yo creo que me ven igual. Fíjate que cuando trabajaba yo en un fondo de inversión, me sentaba así con el managing partner y al principio, me acuerdo que como en la primera semana, pues sonaba mi teléfono, ¿no? Entonces yo contestaba, ¿qué pasó? Sí, mi amor, sí, sí, no sé qué eres con él. Ya, colgaba. Y él me decía, ¿todo bien? Sí, todo bien. Se le olvidó el leotardo blanco con puntos verdes a mi hija. Ok. Luego, a los 10 minutos, ¿qué pasó? Sí, sí, todo bien. Entonces, como a la semana me dijo, o sea, te hablan todos los días, todo el día, Toda hora. tus hijas y tu mamá, ¿verdad? Y yo, todo el día. Y me dice, es que al principio yo me estresaba horrible, porque aparte como que los contesto yo de, ¿qué pasó? Ya sabes. Me decía, yo pensaba que, ya sabes, ya crisis total. Yo, no, o sea, todo el día. Entonces, creo que sí, mi rol de mamá siempre está súper presente en la oficina. Creo que todos te dirían que soy mucho mejor vendedora que jefa. Mira. O sea, creo que, de hecho, me pasaban muchas cosas de no ser tan buena jefa, tan buena líder, tan buena manager, porque lo compensaba yo con ser muy buena habilitándolos, vendiendo los proyectos del equipo, vendiendo las promociones que tenía que tener el equipo, vendiendo lo que tenía que vender el equipo, abriendo puertas con los clientes, etcétera. No soy tan buena jefa, diría yo. Entonces, creo que sí. Sería mismo esquema. ¿Y qué le falta a esa vendedora que tiene liderazgo, pero que eso es el tiempo de cercanía? ¿A qué te refieres con que buena jefa, estos unos, estos espacios personales de compartir más? No, fíjate que a mí me costó mucho trabajo aceptar que yo no era, o sea, que mi talento no es necesariamente en dirigir equipos muy grandes. Ok, y eso es valiosísimo, saber reconocer que Sí, en que no te... y sobre todo cuando estudias un MBA y cuando estás en el mundo corporativo, el camino más claro hacia lo que consideramos éxito es, pues hoy te reportan 3 y en 2 años 8 Quiero y en 7 años 2.500 en 6 países. Y entonces yo decía, no, yo tengo que ser buena jefa. Y luego me di cuenta que la verdad es que no soy tan, a pesar de que parece que soy muy extrovertida, no soy tan extrovertida como parece. No soy tan buena con la gente, ¿no? Sí lo eres, pero tu forma de verte está... No, y me lo han dicho, y de hecho assessment 360, a veces soy impaciente y a veces soy dura, y creo que hay que ser dura, ¿no? Pero creo que tengo otros talentos que son mucho mejores que lo que soy como líder, ¿no? Vale. Ahora, de vendedores, necesito que me ayudes. Te voy a pedir un favor aquí. Claro que sí. No consigo... ¿Te vendo una pluma? Toda Latinoamérica, no, gracias. Hoy no, pero no consigo que los vendedores que están al otro lado de la cámara y los que están en mi equipo, en cualquier compañía que he trabajado, entiendan que la preparación es casi todo.
casi todo. Ayúdame. Yo creo que porque hay dos cosas. Creo que hay un problema de autoselección de quién es vendedor. O sea, vendedor es un oficio que desafortunadamente está muy devaluado, ¿no? O sea, el otro día alguien me dijo, claro, a mí mi mamá me decía, estudia porque si no vas a acabar de vendedor, ¿no? O mi propia mamá. ¿Cómo te dijo, verdad? Eso no me lo dijo mi mamá, eso me lo contó alguien más. Pero cuando yo decía enfrente de mi mamá que yo vendía en Google, mi mamá se ponía nerviosa de cómo, pero tú eres la subdirectora, niña. Y le decía yo, o sea, sí, ma, pero lo que eso quiere decir es que tengo una cuota y que todos los días tengo que salir a vender. Y me dice, sí, pero es que lo dices como que vendieras Mary Kay, ¿no? Y yo decía, pues igualito, así, igualito, nada más que en vez de cosméticos, deals de cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, creo que hay como una connotación negativa que ojalá que la quitemos, porque la verdad es que todos necesitamos ser buenos vendedores. Esa es la primera. Entonces, creo que hay un problema de autoselección. Y la segunda es que creo que mucha gente que cree que es vendedor, lo que es toma pedidos. Sí, exactamente. Lo has dicho con las palabras exactas. Sí, yo digo que es muy diferente ser un mesero que ser un sommelier. Y que cada uno tiene su lugar en la vida y que los dos son oficios muy importantes. Pero un mesero nunca te va a cuestionar lo que estás pidiendo y un sommelier te va a educar y te va a guiar por donde él quiere que vayas. Y eso es lo que un verdadero vendedor tiene que hacer. Requiere mucho más esfuerzo de preparación intelectual, de convencimiento y no nada más tomar el primer no, también requiere mucho más entender, escuchar mucho mejor, ¿no? Y la preparación, como tú dices, es muy importante. O sea, es increíble que muchas veces llegan los vendedores sin haber checado el LinkedIn del cliente con el que van a ir, sin haber leído. No te estoy diciendo que si le vas a ir a vender a Coca-Cola, no te estoy diciendo que te metas a la conferencia de inversionistas, ¿no? Y que leas el reporte de 100 páginas que pusieron a la bolsa, pero lee 2 noticias. O sea, pregúntale a ChatGPT, ¿no? Hoy en día. Pero sí, y a mí me parece que eso, déjate de la falta de la preparación y por ende la consecuencia de malos resultados de ventas. Para mí es una falta de respeto. Porque si hoy el recurso más valioso que tenemos todos, incluyendo tú como vendedor, es el tiempo, te ves una falta de respeto llegar con un cliente sin haber investigado lo mínimo que podrías haber hecho sobre él. O sea, yo ahorita que estoy un poco volviendo alrededor de temas de ventas, siempre que voy con un cliente, lo primero que le digo es, en una primera interacción, oye, tengo 2 hipótesis de qué creo que son tus objetivos de negocio y cómo creo que te podemos ayudar. Son meras hipótesis. ¿Me dejas que te las diga? Se las digo, a veces la ateno, a veces no. Pero siempre lo reciben los clientes con una cosa como de, te tomaste 10, 15, 20 minutos, 1 hora. Gracias. Porque me estás quitando 1 hora, pero por lo menos es 1 hora donde vamos a tener una interacción positiva. Dicen que un vendedor siempre es, o sea, cuando te juntas con un vendedor, o te está haciendo perder tu tiempo, o te está agregando valor. Solo hay esas 2 opciones. Y creo que como vendedor tienes que pensar muy bien. Quiero que acabando la junta, la persona con la que estuve diga, qué pérdida de tiempo. O quiero que diga, mira, qué buena onda, o sea, aprendí esto, entendí esto. Y un toma pedido es siempre una pérdida de tiempo porque se lo hubieras podido mandar por mail. Siempre, siempre. Yo tengo una anécdota que alguna vez conté en LinkedIn por no prepararme para una cita en el año 2003. Le dije a una empresa de agricultura que tenía un logo parecido y en mi cabeza se asoció y no hice ningún research. Le dije que era un cementerio y me botaron de la junta. O sea, inmediatamente se acabó la reunión en el momento que le dejé ver que, oye, tengo tus campos, pero bueno, ya estás muerto. ¿Qué? Sí, pues ustedes son esta empresa, no voy a decir el nombre, pero desde ahí no paro de trabajar en el tema de preparémonos, prepárense. ¿Cómo han llegado, cómo me han metido a mí a esta reunión sin saber todo esto? Pero en fin. Sí. Y eso yo lo aprendí también cuando empecé a trabajar con ejecutivos de muy alto nivel en empresas donde venían a juntarse con mis clientes, haz de cuenta, ¿no? Ni el vicepresidente de mi empresa y me pedía que lo juntáramos con el vicepresidente de la empresa del cliente. Y era una monserga, porque mi vicepresidente me decía, ok, para que yo no te haga pasar vergüenzas, me tienes que llenar
estas 6 hojas de cuáles han sido las interacciones del cliente, cuál es la posición del cliente en nuestro país, cuáles son sus principales retos. Y al principio yo decía, me quiero morir. O sea, ¿por qué le tengo que hacer tanta tarea a mi jefa, ¿no? O a la jefa de mi jefa. Hasta que me di cuenta que esas eran cosas que yo tenía que ya saber. O sea, qué oso que a veces las tenía que hacer solo porque iba a venir la jefa de mi jefa, ¿no? Cuando eso es lo que tienes que saber tú como vendedor. Hoy yo encuentro muy penoso, me da mucha pena, mucha lástima más bien en mexicano, que no hay escuelas de ventas. Yo nací en el 99 entrando a IBM y no podía salir a vender si no tenía un año de preparación de estas cosas, desde cómo vestirte, cómo saludar, y hago unas clínicas de ventas para mi equipo y Ahí invita. no, tú para darla. Y tú tuviste la experiencia en Google, pero ¿cuánta gente, y especialmente emprendedores que quién sabe, me voy a inventar, un doctor que ahora pone una clínica más grande de su especialidad dental o lo que quieras, y de pronto piensa que no tiene que vender, o un abogado, o un tributarista? Entonces, yo pienso que el superpoder no sé si el superpoder, pero la habilidad que nos dieron las compañías grandes en estructurar ventas es valiosísima y no sé cómo trasladarla en una forma rápida porque me encantaría decirte, ojo, son mis aprendizajes negativos y positivos los que te quiero dar, y funcionan. La metodología de ventas, soy amante de la metodología de ventas, casi nunca falla, negociación casi nunca falla, pero bueno. Pero de lo que dices es muy interesante porque cuando yo empecé a querer hacer un poquito de divulgación sobre temas de ventas, me puse a revisitar, bueno, que lo que yo sabía de ventas lo había aprendido en Google, que me daban muchísimos cursos, etcétera. Pero dije, a ver, pero no puedo nada más basarme en eso. Entonces empecé a buscar libros y realmente hay muy pocos libros serios que no sean así como de vendehumos, ¿no? De ventas. Y luego me fui y revisé el currículum de la maestría que yo había tomado. Sí, que se supone que una de las mejores maestrías del mundo en negocios. Tuve una clase en el primer año que se llama Ventas y Marketing. Y claro que el 80% de la clase fue de marketing. O sea, tenemos muy abandonado el campo de ventas. Y para mí es un misterio por qué. Yo enseño ventas, pero no acabo. O sea, es como echarle arenita, sacar a las arañitas de mar de la orilla porque hay muchas más que se pierden. ¿Qué le diríamos o qué le dirías a un señor empresario que está yéndole bien con su negocio? Vamos a llamarle que él piensa que es el negocio soñado, el negocio perfecto, le va a ir súper bien y está a punto de empeñar lo que tiene, hipotecar la casa, vender el auto, sacrificar muchas cosas para meterse ese sueño. ¿Qué le preguntarías en unas 2 líneas ¿te has asegurado de estas 2 cosas antes de hacer esto? ¿Es una locura? ¿Mejor anda por partes? ¿Qué reflejos te salen? Primero pensaría en qué etapa de su vida está. O Ok. sea, yo creo que un emprendedor de 25 años o de 28 años que vende el coche para emprender, Vale. vale. Y esa es una de las ventajas de ser emprendedor joven, ¿no? Si es alguien pues que ya tiene muchísimas responsabilidades familiares, le diría, a ver, espérate, que no hay una mejor opción, o sea, no puedes vender parte del equity de tu compañía, no puedes conseguir un crédito, o sea, tienes que pensar que no te pongas en un lugar de demasiado aprieto, ¿no? Ujú. Porque pues cuando eres chavito, pues lo peor que puede pasar es que le pides a alguien que sí puedes dormir en su sofá. Entonces creo que el momento de etapa de vida es importante. Y luego siempre pensaría si lo que estás tratando de resolver es un problema de corto plazo o un problema de largo plazo o es un problema de capital de trabajo o es un problema de inversión. En México el empresario mediano tiene enormes problemas que no creo que puede resolver solo, de capital de trabajo principalmente. O sea, ayer oí una estadística que la razón número 1 por la que las medianas empresas en México quiebran es por falta de capital de trabajo. Porque para cuando te pagó el proveedor ya quebraste, ¿no? Es muy frágil. Y el problema con eso es que no importa cuántos coches vendas y cuántos sofás de tu casa vendas, si el ciclo de capital no lo arreglas de alguna manera, no va a haber, o sea, no es lo mismo decir, a ver, mira, voy a vender mi coche porque lo que voy a hacer es comprar una máquina para hacer este proceso que hoy me toma 2 días, lo voy a hacer en 2 horas, inversión, perfecto, digo, siempre es un riesgo, ¿no? Pero
la diferencia es o lo voy a comprar porque no tengo dinero para pagar la raya, el capital de trabajo, los intereses, y ahí es un problema que los empresarios medianos no pueden resolver solos. Ahí necesitamos política pública, necesitamos que las empresas grandes, que no sean culés, la verdad. Entonces, al emprendedor y todo esto que va a pasar, hay un momento que yo viví de pasarme del mundo de IBM, Pricewaterhouse, Telefónica, a un garaje en una startup de buro de créditos. ¿Sentiste lo mismo con Yalo? 100%. Y fue justo en la pandemia y me quería morir. ¿Y cómo le dirías a los emprendedores que se puede aguantar mejor? ¿Qué se hace cuando estás así muy mal? Yo creo que ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, ¿no? Pero a mí siempre me decían, es que trabajar en un startup es como estar en una montaña rusa. Yo decía, pues obvio, trabajar en Google también y en expansión también. Y lo dije, claro, nada más que una es el ratón loco y la otra es el Superman, sin cinturón de seguridad y volteado de cabeza, ¿no? Y sí, los highs eran demasiado high y los lows eran, o sea, te juro que me empezó a doler la panza ahorita de acordar. Es muy duro ser emprendedor. No creo que es para todo el mundo. ¿Y qué les diría? No sé qué les diría. Les diría que un pie tras otro pie. Pero digo, ¿tenías alguna rutina no sé, yo lo que hacía era me iba a correr. Corrí más en esa época de emprendedor que en toda mi vida. Y además, ¿sabes qué? Creo que también lo has comentado tú. Perdí como que talones, insignias yo sentía que entraba y, claro, tu nombre venía detrás de tu marca. Claro. Y aquí eras de pronto, no, te voy a explicar qué es esto que vendo. Sí. O sea, te da mucha humildad. Y yo creo que un baño de humildad de vez en cuando a todos nos hace mucho bien. Sí. Porque además, pues es padrísimo estar en una empresa grandototota donde viajas en primera clase y donde eres Carla de AT&T o Carla de, ¿no? PricewaterhouseCoopers o de IBM. La verdad es que no eres Carla de IBM. Se acaba el día que entregaste bache. En el periodismo decían que no hay periodista sin periódico, ¿no? Y es verdad. Y entonces, de pronto, como ponerte a ti mismo en lugares vulnerables, donde tienes que nadar solito, sin flotis, creo que también te construye muchísimo carácter. Y a mí en particular, lo que me han hecho los años donde he trabajado en startups es que claro, son durísimos, ¿eh? O sea, durísimos. Pero el aprendizaje es que, neta, sí puedes sola. No necesitas las muletas de el correo corporativo y el soporte técnico y, o sea, ya que lo pasas, me imagino que es como cuando corres un maratón, como que te da esta adrenalina de claro que sí puedo. La energía que te queda es como la medalla de la maratón. No le ganaste a nadie, quizá, pero te ganaste a ti pensando que no. Pudiste. Sí, tal cual. Y hablando de estos momentos medio complicados, pasaste a SoftBank y luego una desilusión al salir, Sí. que te pusiste a escribir tu CV a las 3 de la mañana o algo así, ¿verdad? Sí, pues sí, era el trabajo de mis sueños y aparte yo siempre he sido muy buena alumna y muy buena, o sea, soy muy buena como cuando me califican, ¿sabes? Y entonces que me quedara yo sin trabajo, para mí fue pues un golpe muy duro al ego. O sea, me daba vergüenza salir a decir, pues me quedé sin chamba, ¿no? Me corrieron. Y también otro baño de humildad, ¿no? Este, tu superpoder sigue siendo ser vendedora, lo sigues confirmando. Sí, yo creo que sí. Sabes que hace 2 meses Anderson Cooper entrevistó a Bill Gates y él decía que por el autismo tenía hiperconcentración y que no se le quitaría por nada del mundo. ¿Cómo hacemos? Yo me quedé pensando después de que tú, creo que mandaste con Oso tu superpoder y estuvieron hablando sobre esto. ¿Cómo se encuentra el superpoder? ¿Cómo cada uno puede estar? Te digo la verdad, en mi caso fue por escuchar a otras personas. O sea, yo jamás me hubiera concebido a mí misma como una vendedora. Y como que la gente me decía, no, es que eres muy buena. Y fíjate cómo hiciste esto y mira esto. Y dije, ¿será? Y entonces sí decidí como apostar doble o nada a desarrollar esa habilidad, ¿no? Porque creo que a veces nos pasamos demasiado tiempo tratando de corregir lo que no somos en vez de apostarle doble a lo que sí tenemos algo para explotar y para ser diferentes. Que creo que, y lo que dijo Bill Gates, yo oí esa entrevista, es súper interesante,
porque, y él lo dijo, si yo hubiera sido niño hoy en día y me hubieran diagnosticado con Asperger's, ¿no? O autismo, quizás hubieran hecho todo lo posible para quitarme esas características que fueron lo que al final me hicieron ser buenísimo en algo. Pues creo que tenemos que ser bien cuidadosos, sobre todo los que tenemos hijos, en ver en qué son buenos, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántos habrá, cuántos Bill Gates desaparecidos porque como él decía, ¿no? Lo atrasaban un maestro decía que lo repasaban 2 años, otro decía no hay que subirlo 2 años, o sea, está adelantado por desconocimiento de las particularidades de nuestros hijos, de nuestros empleados inclusive, cuántas decisiones tomamos que le cambian la vida y hasta el mundo se hubiera perdido de tantos genios y de tantas cosas geniales. Sí. ¿Qué responsabilidad tenemos ahí como padres y como Educadores. educadores y hasta como jefes? Si miras, Carla, en tu vida, en el retrovisor de la vida, que al fin es mucho más fácil ahora, ¿de qué etapa no estás súper orgullosa? ¿Hay alguna? Mm, ay, qué pregunta tan complicada. Si no hay, no hay. Sí, no, sabes que no veo mucho para atrás. O sea, tampoco no estoy diciendo que de todas estoy súper orgullosa, ¿no? O sea, vendí muchos años clasificados para bienes raíces. Tampoco es que digas, wow, ¿no? Yo creo que el proceso es de verdad, ya sé que está súper trillado, pero el proceso es mucho más importante que el destino final. Ujú, muy bien. Mira, saqué del archivo de Substack algunos quotes que hiciste, algunos posts que Bueno, hiciste. Substack fue uno de mis proyectos fallidos, ¿verdad? Por ejemplo. Cuéntame sobre eso. No, a ver, a mí siempre me ha gustado escribir y soy buena escribiendo. Y entonces empecé a hacer un Substack y creo que lo abandoné al mes 4 porque... Lo abandonaste en mayo del 2024, 1 año y 4 meses después, sí. Sí, o sea, ahí sigue y todo y creo que en algún momento voy a volver a escribir, pero pues me llené de cosas y escribir es un trabajo duro. No está No, bien, esto es un experimento que despriorizado. ahorita estoy en el parking lot. Ujú. Estos son del 2023. A ver, los voy a leer, pero creo que tenemos las impresiones en la pantalla. La inteligencia artificial es como el sexo adolescente. Ahora nos dirás. Del 2023 debe ser mayo, junio, julio. Emprendedor nace o se hace. Y este es el pasto siempre es más verde del lado de startupero o corporativo, depende de el que tú estés. ¿Cuál de estos te gusta? ¿Cuál de estos reniegas? ¿Cuál de estos firmarías de vuelta? Los tres me gustan, te voy a decir por qué. Este del pasto siempre es más verde del lado startupero o corporativo, dependiendo del lado que estés. Creo que es absolutamente verdadero. O sea, la gente que está en el mundo corporativo añora Sí. la libertad, la creatividad, la agilidad de estar en el mundo startup. Y los que están en el mundo startup mueren por tener la estabilidad, la capacidad de abrir puertas, ¿no? Etcétera, del mundo corporativo. Creo que por eso hoy en día vemos a tantas personas que se van de un lado al otro y regresan del otro lado. Y creo que una carrera que tiene las dos es mucho más interesante que alguien que solo se dedicó a un path. Digo, si eres Bill Gates, obviamente Bill Gates tenía que hacer lo que hizo, ¿me entiendes? Pero para el resto de los mortales, yo creo que unos años en un startup y unos años en el mundo corporativo solo fortalecen tu carrera. ¿no? Exacto. La inteligencia artificial es como el sexo adolescente. Creo ¿Puedes que desarrollarlo un poquito sí. para que se entienda? A ver, esto es una frase que me robé de Dan Ariely. Ojalá yo fuera tan increíblemente creativa como es Dan Ariely, este gran pensador. Vamos. Y él en algún momento dijo, Big Data es como el sexo adolescente. Y lo que decía es, porque todo mundo está hablando de eso, todo mundo cree que el otro lo está haciendo. A todo mundo le da pena decir que ellos todavía no lo están haciendo y la verdad es que todo mundo lo hace mal, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Estamos ya, esto fue, como tú me dijiste, de 2023. Estamos 2 años después. Creo que sí ha cambiado mucho. Pero no. Al fondo no. Fíjate que Scott Galloway sacó una encuesta muy interesante hace como 6 meses que decía que solo el
3% de la gente se considera experta en inteligencia artificial. Solo el 10% se considera practicante, quiere decir que medio que le picas, y el resto se consideraban o totalmente ignorantes o apenas explorando. Entonces, si todo el mundo hablábamos de la inteligencia artificial, la madre, no sé qué, no sé cuánto, yo ya no, o sea, yo le hablo más a ChatGPT que a mi psicólogo y me ayuda a corregir muchas de las cosas que escribo. Pero si tú me dices, oye, ¿qué procesos de trabajo, familia, negocios has cambiado porque los has sustituido por inteligencia artificial? Todavía ninguno. Todavía ninguno, ok. Y esa es la verdadera revolución de la inteligencia artificial. No es meterle a ChatGPT que te corrija el mail que le vas a escribir a tu jefe para que no suena tan agresivo. O sea, está padre, eso está cool, ¿no? Lo que necesitamos es pensar hoy, ¿cuáles son los procesos que vas a sustituir por inteligencia artificial? Y creo que ahí estamos en la puntitita del iceberg. Entonces, lo que diría es, sí seguimos un poco en esta etapa, quizás ya no es sexo adolescente, es sexo post-adolescente. No, tampoco. Pero sí, yo diría que deberíamos de todos tener, y me incluyo, un sentido de urgencia muy grande, no solo por aprender a usar las herramientas, lo cual está padre, sino por repensar nuestros procesos. Ahí va a venir la verdadera transformación. Genial. Y El emprendedor nace o se hace, lo escribí después de ser jueza del Epic Challenge, que es un bootcamp de emprendimiento que hacen en el ITAM y que ya he sido su jueza por 3er año, que me encanta. Y lo que hacen es que traen a una profesora invitada de MIT con una metodología desarrollada en MIT donde dice, no es de que naciste emprendedor. Aquí están los 20 pasos para llegar a ser emprendedor. Y entonces te explican cómo hacer un perfil del vendedor ideal, cómo escoger un mercado de prueba, cómo hacer un prototipo. Y sin duda estoy segura que hay emprendedores que sí son absolutamente natos, pero lo que esta metodología enseña es que todos podemos ser emprendedores. Y es padrísima, creo que la deberían de enseñar mucho más en las universidades. Viene el autor del libro, de hecho, en junio creo, y voy a tener el enorme privilegio de entrevistarlo. Déjame revisar cómo se llama. Porque está buenísimo el dato para nuestros emprendedores. Sí. Un pad que te ayude a saber más o menos paso. No hay recetas en esto. Y su metodología se llama Disciplined Entrepreneurship, que es emprendimiento disciplinado. Buenísimo. Y el autor se llama Bill Howlett. Perfecto, yo lo saben. Entonces, me encanta, lo estudio cada vez más. Y al final del día, aunque no seas emprendedor en el puro, estricto sentido de la palabra, igual que si no eres vendedor, los conceptos de emprendimiento disciplinado, claro que te van a servir. Oye, ¿y qué tal Shark Tank? ¿Cómo te sientes de ser una... ¿Qué opinarías de ti si te vieras? ¿Eres dura? ¿Eres qué? Me encantaría decirte, bueno, me gusta, pero es que me pidieron, pero yo... No me fascina, o sea, me encanta. A veces digo, no debería decir tanto porque van a decir, ay, estás demasiado, tachada. Eager, ¿no? Si me viera desde fuera, yo creo que soy un poco como... O sea, creo que soy como soy. Soy dura con los hechos, suave con las personas. Sí. O trato de ser suave con las personas, muy orientada a datos. O sea, de verdad, yo ya cada vez tengo menos paciencia con la gente que habla sin datos en la mano. Antes era nada más como, ya sabes, ahora ya es impaciencia. O sea, cuando ya me dicen, es que está de la fregada la situación en México, yo, sí, a ver, explícame por qué. Show me the numbers. No, porque es que mi tío, el primo de un amigo y unos que saben cañón de política. No. Veamos los datos. Te perdieron ¿no? completamente. Sí, me perdieron completamente. ¿No? Es que la juventud de hoy en día... Sí, estoy fuera. Sí, estoy fuera, pero ya corrí para el otro lado. Soy muy orientada a datos cada vez más. Y soy juguetona. O sea, la verdad es que sí... También mi psicóloga siempre decía, tuve la misma psicóloga por 20 años, y siempre me decía que para mí el humor era un mecanismo de defensa. Y creo que sí, y creo que así lo desarrollé un poco. Y ahora, esa es la otra cosa que estoy como, doubling down, ¿no? O sea, como, ok, tengo un buen sentido del humor, nunca
No suficiente para llegar a ser comediante, lástima, Margarito, pero entonces quiero aprender de comedia. Quiero aprender cuáles son las herramientas de los Cantante y comediantes. comediante. No, cantante ya expliqué. Ya la de. Vendedora y comedia. Eso. Y analista de datos. Y en esa ruta de Shark Tank, ¿qué proyecto te tiene ilusionada y de cuál no fue tan bien que nos puedas contar? A ver, te ¿Qué le- cuento qué leí? ilusionada porque lo vi ayer. Ayer estuve con mis socias de Plena, que son unas clínicas de salud integral para la mujer. Ya abrieron 4 clínicas, van a abrir 4 más este año. Están levantando una ronda de inversión que está sobresuscrita, ¿no? Le van a tener que decir que no a muchos inversionistas. Ellas son extraordinarias y lo que más me gusta es que una de las emprendedoras acaba de tener un bebé y, o sea, al mismo tiempo que levantó la ronda. 2 hijos juntos. 2 hijos juntos. Entonces, ese me tiene muy ilusionada porque me gustan las emprendedoras, me gusta el proyecto, me gustan los retornos, todo me gusta. No me gustan, no lo voy a llamar por nombre, pero acabo de tener mi primera gran pérdida de Shark Tank, un emprendimiento que quebró. Ya cerraste, ya murió. Pues ahora ahí viene todo el proceso engorroso de cerrar. Sí, sí, pero ya decidieron. Ya decidieron cerrar, Sí. y me enteré por un mail. Y me traumé. O sea, a ver, las malas noticias siempre son malas noticias, pero te contaba que uno de mis clientes que tuve en algún momento en su oficina tenía un letrerote que decía no surprises, no sorpresas. Y yo le pregunté, ¿por qué no? Y me dijo, porque el 99% de las sorpresas son negativas. Y creo que en particular, cuando estás hablando de algo como una inversión o cuando eres vendedor y tienes que darle una mala noticia a tu jefe, etcétera, etcétera, lo peor que puedes hacer es que les caiga como sorpresa. Siempre va a ser mala noticia, pero no puede ser que hablamos hace 2 meses y no me diste ningún signo de que esto estaba pasando. De pronto, ¿qué crees? Sí, fue un trago súper amargo que pasar. Además, como lo he dicho en varias ocasiones, yo tengo un fondo de Friends and Family con el que invierto. Pues, me tuve que voltear y con la humildad de decir, estoy investigando qué pasó para que no me vuelva a pasar así de sorpresa. Es normal que en un fondo de Venture Capital quiebren algunas inversiones, ¿no? Eso no era lo que me preocupó. Lo que me preocupó es, La forma. sí, y que hice yo mal también. Bueno, horrible. Mira, ya saben ustedes, con toda tu experiencia, con todos estos años que hemos conversado y siguen pasando cosas de aprendizajes, que hay que pasar la página, hay que asumir y aprender de qué. Y el poder de la diversificación. Si todas mis canicas las hubiera puesto aquí, pues no estaría aquí, estaría llorando. Porque se ve en la Sí. televisión muy poquito, a veces se cierran, a veces no se cierran, ¿no? Sí, o sea, hasta el día de hoy he invertido en 7 empresas ya con intercambios de dinero, digamos. Muchas de ellas seguimos en pláticas, muchas de ellas ya decidimos que no, o el emprendedor se echó para atrás, o no tenía las características ideales para recibir inversión, tanto legalmente, fiscalmente, etcétera, o decidieron que en este momento no querían, ¿no? O descubrimos algo que no nos dijeron en el programa. Pero hasta el día de hoy tengo un portafolio de 7. Qué bueno. Y última pregunta, Carla. Aunque esta conversación se podría extender por mi lado de ser Y ya estoy por ella también. si tuvieras los emprendedores que nos están viendo, los que están queriendo emprender, fueran a hacerte un pitch, 2 tips, 3 tips de do's and don'ts de ese pitch que te van a querer hacer. Nadie tiene que saber más de tu negocio que tú y tienes que poder transmitir eso. Eso quiere decir no ser soberbio, pero sí poder contestar las preguntas fáciles y las preguntas difíciles. O sea, muchas veces es como, no, ese dato no lo tengo, no sé cuánto vale el mercado. No. O sea, no hiciste la tarea. O sea, hay que hacer la tarea. Yo diría que ese es el único tip que les diría a la gente. Hay que hacer la tarea. Y la segunda es, para mí sí es muy importante que esté todo basado en datos. Datos y prepararse, hacer la tarea. Lo que tú me decías, la preparación es... Soy un amante de esa palabra, pero así... Y sí se me da flojera. Porque está más divertido ver el Instagram que pasarte 2 horas preparándote, pero... Yo le digo siempre a todo mi equipo que todos tenemos ansiedad en ventas. De hecho, vas a aparecerte en un lugar en el que no tienes control. Su oficina, la temperatura, los que van a estar, todo lo demás. Cuantas más variables dejes a la incertidumbre, más ansioso vas a estar. Es como entrar a una prueba de la escuela, de la universidad. Cuando no estudiaste, temblabas.
Y cuando sí estudiaste, te preparaste, querías que sea la hora del examen. Entonces, hay que reducir las variables de incertidumbre cuando estemos frente a entornos inseguros. Pero bueno, qué bueno que estamos alineados en eso porque hay que hacer mucho trabajo todavía. Y la última cosa que te diría, que no me pasó en Shark Tank, pero ahora me han pasado más con que la gente sepa que sabe que invierto, es como el pitch de lástima, Ajá. ¿no? Es que llevo 3 años y no logro levantar mi negocio o sea, no digo que no hay que hacer filantropía, ¿eh? Pero cuando tú vas a picharle a un inversionista, nadie te va a invertir por lástima. No es caridad esto. No. Y la verdad es que si voy a hacer cosas que tengan que ver con causas filantrópicas, lo más seguro es que no las haga porque alguien me mandó un mail, sino porque es una causa cercana a mi corazón, donde además la estudié con el mismo rigor con el que estudio mis emprendimientos y que sé que no me va a devolver retorno de inversión en dinero, pero en otras maneras sí. Sí, Porque mi tiempo es igual de valioso y mi dinero es igual de valioso. Genial. Buenísimo, Carla. Amigos, amigas, ojalá que hayan disfrutado tanto, o al menos un poquito, de lo que yo disfruté hoy con Carla en el episodio de hoy de Aprender para Emprender. Muchas gracias por la generosidad de tu tiempo y de la apertura a todas las preguntas, Carla. ¿Cómo te lo pasaste? ¿Todo bien? Padrísimo, podríamos estar aquí 2 horas más. Bueno. Y quiero que me invites a uno de tus cursos de ventas, te voy a decir por qué. Y yo te invito a uno de los míos. Excelente. Porque yo creo que no hay suficientes libros y cursos de ventas buenos que podamos tomar, ni de negociación. Eso es verdad. Lo hago porque cuando me dicen, ¿qué leo para hacer como tu experiencia? No sé, tengo que contártela. Y me pasó 4 horas, 2 días con el equipo. Así que bien invitadísima, por supuesto. Gracias. Síganos, por favor, síganos acompañando en nuestras plataformas, en LinkedIn, en YouTube y en Spotify. Perdón que me acabe. ¿A ti cómo te seguimos, Carla? Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como Carlita Berman, en LinkedIn como Carla Berman, y los invito a que nos sigan en el canal de Shark Tank de YouTube y también a que oigan nuestro podcast todos los jueves en el canal de White Paper. Está buenísimo, el de hoy también está particularmente bueno. Gracias, amigos, qué bueno que nos hayan acompañado. Soy Oscar Banda y nos vemos en la siguiente edición de Aprender para Emprender.